los hermanos que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1 La Predicadora para compartir la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por este día que me permite una vez más estar en este lugar y bendecimos a todos los que están del otro lado, que la palabra les sea de bendición a todos y pueden estar comunicándose como siempre a los teléfonos al 11 60 39 33 75 y al 60 71 38 45. También pueden estar entrando a la plataforma de Facebook para compartir el mensaje. Le damos gracias a Dios por este día y vamos a comenzar con una oración. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por este día, por permitirme llegar, Señor. Te pido que la palabra sea de bendición, que cada cosa que se diga en esta tarde, Señor, venga de tu Espíritu Santo. Damos gracias, Señor, por un día más que nos permite buscar de ti, de tu presencia, Señor. Que tu gracia y tu favor estén en cada uno de los oyentes en esta tarde, Padre. Te damos la gloria y la honra en este día, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar en este día con una adoración y volvemos con la palabra. Para ti, no te desanimes, lo que has pedido al Señor ya está viniendo. Estos días Dios te vio llorar en un rincón escondido. Tú no podías más hablar, se oía solo un gemido. Mas el Dios que me envió aquí lo sabe todo. Él me envió a decir que va a cambiar tu rumbo. Él está enviando un consuelo para tu alma. Enjuga esa lágrima en tu rostro y ten calma. Va a pasar, yo sé que esta lucha pronto va a pasar. Está doliendo, mas no vas a querer parar. No dejes la esperanza en ti morir. Tú tienes que saber, va a llegar la solución para todo lo que te aconteció. Vas a recuperar todo lo que se perdió, mas no te desesperes por el amor de Dios. Mas el Dios que me envió aquí lo sabe todo. Él me envió a decir que va a cambiar tu rumbo. Él está enviando
para tu alma. Enjuga esa lágrima en tu rostro y ten calma. Va a pasar. Yo sé que esta lucha pronto va a pasar. Está doliendo, mas no vas a querer parar. No dejes la esperanza en ti morir. Tú tienes que saber, va a llegar la solución para todo lo que te aconteció. Vas a recuperar todo lo que se perdió. Mas no te desesperes por el amor de Dios. Sé que pronto va a pasar. Él te tiene en sus brazos, Él es tu ayudador. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Gracias, Jesús. Seguimos con el programa, estamos en vivo y vamos a comenzar en esta tarde leyendo el libro de los Salmos, Salmo capítulo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Salmo 46 del 1 al 11. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Damos gracias en esta tarde a la palabra. Y la palabra del día de hoy en esta tarde es tener confianza en momentos de angustia. Hay momentos que nos llenan de ansiedad, hay momentos que nos llevan al estrés, pero son en esos momentos en que nosotros tenemos que decidir qué hacer y cómo caminar en medio de la tormenta. Acá nos dice el Salmo que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y la mayoría de nosotros toma una decisión. ¿Cuál decisión? La de luchar contra lo que nos pasa, la de luchar contra el conflicto, la de luchar contra la enfermedad, la de luchar contra la aflicción. Cuando enfrentamos situaciones que no podemos arreglar, ni podemos cambiar, o que no sabemos cómo manejarlas, nuestra naturaleza va a ser siempre tratar de enfrentar, siempre tratar de evitar, a como dé lugar eso que nos pasa, nos agarra la ansiedad, la desesperación que nos lleva a la angustia, al desosiego, porque nosotros lo que queremos en realidad es salir lo más pronto posible de esa situación.
Queremos cambiarla, queremos quitarla, queremos sacarla del medio, queremos eliminarla. Y todo eso nos lleva a luchar contra eso que nos pasa. Y esta actitud es la que genera en nosotros cuando luchamos con eso que nos pasa, cuando queremos tratar de evitar, eso genera en nosotros una especie de estrés. Y comenzamos teniendo primero pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos después se convierten en tristeza que nos lleva a estar angustiados y a sentimientos de dolor, a abstraernos en el dolor, en el desosiego de no saber lo que vamos a hacer. Eso es cuando uno lucha contra lo que le pasa. Y es así como llegamos a la conclusión de que tenemos vida, pero si tenemos que vivir la vida de esa manera, ¿para qué seguir? Llegamos así a la conclusión de lo que tenemos, de lo que tenemos no es vida. Entonces, ¿para qué vamos a seguir viviendo así? No me interesa seguir. ¿Por qué? Porque yo no sé lidiar con lo que me pasa. Y al no saber yo, en lo humano, lidiar con eso que me pasa, bueno, llego a esa conclusión de violencia emocional. ¿Para qué seguir viviendo? Si lo que tengo al fin y al cabo no es vida. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. El camino del desasosiego no es el camino que Dios nos da en la palabra, no es la solución. Dios nos recomienda otra actitud y está reflejada en este Salmo 46. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer la parte del Salmo 46 que es clave. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, en medio de la tempestad, en medio de la aflicción, en medio de ese desbaratamiento en donde todo comienza a tambalear, Dios nos dice, estad quietos, paren y conozcan al Dios que sirven y conozcan al Dios al cual entregaron su vida. Paren, estén quietos por un momento y conózcanme, dice Dios en el Salmo 46. Entonces hay momentos en que Dios nos pide que estemos quietos, que dejemos de hacer todo y guardemos silencio, porque no podemos estar todo el tiempo tratando de arreglar cosas que salen de nuestra mano. No podemos estar todo el tiempo tratando de arreglar algo que nosotros sale de nuestras manos, arreglarlo. Esa es la actitud siempre que tiene el ser humano, de tratar de arreglar. Hay cosas que nosotros no vamos a poder arreglar con nuestras fuerzas. Y ahí es cuando entra Dios en ese momento. No podemos estar esperando que tratar de evitar lo malo, tratar de evitar la prueba, tratar de evitar la aflicción. No podemos tampoco esperar que todas las cosas nos salgan bien todo el tiempo. No podemos hacer que las cosas funcionen, marche bien como queremos quizá muchas veces. Entonces es en ese momento el que Dios dice, quédense quietos y conózcanme. Entonces hay momentos claves en donde Dios nos pide parar, en el sentido de dejar de renegar por lo que nos pasa, de dejar de resentirnos por las cosas del pasado, de dejar de contender contra la voluntad de Dios para nosotros. No hay manera de luchar contra lo que Dios escogió para nosotros. No vamos a ganar nada. El resultado será el fracaso. Yo no puedo contender contra lo que Dios escoge para mi vida. Tampoco no gano nada resintiéndome de las cosas que no hice o que me hubiesen gustado que fueran de otra manera. Ese es un tiempo perdido, un tiempo vacío. El Señor no nos dice eso en su palabra. El Señor quiere que nosotros lo tomemos como el refugio en el cual nosotros nos vamos a guarecer en esos momentos en donde todo tambalea y parece que no encontramos una salida. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Estad quietos, ¿qué significa cuando dice Dios en el Salmo? Estén quietos, paren. Descansar en la voluntad de Dios. Echar la preocupación en las manos de Dios. Por más que estemos en apuros y que nos apremie salir de la situación lo más rápido posible, Dios nos pide en ese momento que nosotros nos sentimos en apuros de parar. Sin duda que van a ser tiempos en los que vamos a tener que aprender a confiar en Dios. Porque ¿quién puede parar cuando se le viene una tempestad? Lo menos que uno hace de parar. Quiere tratar con todos los recursos humanos de hacer algo. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, estad quietos y descansad. Y dice, para conocer y conocerán que soy Dios. Los tiempos actuales que nosotros estamos pasando son tiempos apremiantes, tiempos de dificultad. Pero nos son permitidos para conocerlo a Dios en profundidad. Porque nosotros tenemos un conocimiento de los atributos de Dios de manera muy superficial. Él quiere que lo conozcamos en profundidad, que no solo es nuestro Salvador, sino nuestro Maestro y nuestro Señor. Que sea nuestro Maestro y nuestro Señor significa que Él es el guía, el que nos dice por dónde tenemos que andar. Nosotros solamente lo reconocemos como nuestro Salvador y muchas veces se nos olvida que Él es el que marca el camino. Él es el que marca las agujas del reloj. Él es el que nos dice por dónde tenemos que andar. Y a veces se nos olvida esos atributos de Dios. Que además de tener amor y misericordia, Él también es justo. Uno de los atributos de Dios es la justicia, es decir, que cuando nosotros desobedecemos, a Él le va a parecer conveniente amonestarnos. Cuando Él nos vea que nosotros desobedecemos o nos vea que nos estamos desviando, Él nos va a amonestar. Y esta parte del carácter de Dios muchas veces es pasada por alto. No estamos tan pendientes de que Dios nos va a amonestar. Estamos pendientes de que Dios tenga misericordia, de que Dios es amor. Pero Dios también es justicia. Y cuando Él lo crea conveniente, nos va a amonestar porque Él quiere lo mejor. Él nos toma, nos ve como hijos, nos ve como sus hijos. Entonces, como todo padre, va a querer lo mejor. Pero por sobre todas las cosas, Dios lo que quiere es que nosotros entendamos sus caminos y cómo Él hace la obra. No es que yo le tengo que decir a Dios cómo tiene que obrar. Él en el Salmo 139 dice que lo conoce todo, nuestro despertar, nuestro levantar, Él conoce todo lo que necesitamos, todo lo que nos hace falta y por lo que estamos pasando. Ahora Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él y entendamos sus caminos y cómo Él hace las cosas, cómo Él obra. Que nunca se aparte de nuestra mente, ni por más profunda que sea la tempestad, que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Porque hay un plan trazado y eso no se puede cambiar. No se puede cambiar los planes de Dios. Los planes de Dios son planes de bien y no de mal para que tengamos un futuro. Eso no se puede cambiar. Por más que yo me sienta ahogado o ahogada en el problema, el plan de Dios sigue siendo el mismo. La voluntad de Dios para con mi vida sigue siendo lo mismo. No hay excepción, habíamos dicho la semana pasada. Entonces, ¿por qué nosotros cuestionamos a Dios? ¿Por qué cuestionamos su poder? Él quiere que dejemos de cuestionarnos muchas cosas, que dejemos de replantearnos muchas cosas con respecto a cómo Él obra y cómo Él va a hacer las cosas, porque muchas veces cuestionamos a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué muchas veces nosotros cuestionamos a Dios? Porque la mayoría de nosotros, siendo creyentes, siendo cristianos, no hemos aprendido a andar en el Espíritu. No hemos aprendido a caminar en el Espíritu. Entonces, si no hemos aprendido todo este tiempo a andar en el Espíritu, va a ser muy difícil que yo aprenda a echar mi preocupación, a echar esa carga, a descansar, como dice el Salmo,
en Dios. Y Dios dice, estad quietos, dice el versículo 10, y conoced que yo soy Dios, y seré exaltado. Pero dice, estén quietos para conocerme. O sea que hay un momento en donde nosotros tenemos que dejar todo en las manos de Dios. Dejar de pretender querer ayudarle a Dios, porque Él es el que trazó el plan y Él sabe lo que va a hacer. Si estamos en la carne y no estamos en el espíritu, lo más probable es que luchemos contra la adversidad, contra lo que nos pasa. No va a tener mucha importancia cuando uno está en la carne de descansar en Dios. En lugar de eso vamos a buscar afanarnos, vamos a entrar en una especie de ansiedad, nos vamos a angustiar tratando de buscar una solución a ese problema que parece que no tiene solución, que está fuera de mi alcance poder cambiarlo. Romanos 8:5 nos dice algo clave, algo puntual. Porque los que viven conforme a la carne, en las cosas de la carne se ocupan, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Entonces hay un punto clave en qué nos ocupamos nosotros, porque si en algún momento yo me puse a cuestionar el poder de Dios, me puse a cuestionar mi camino con Dios, mi trayectoria con Dios, y decir de qué me sirve estar tanto tiempo con Dios. Si llegamos a esa nebulosa de cuestionarnos, estar en los caminos de Dios, cuestionar el poder de Dios, significa que en algún momento hemos dejado de andar en el Espíritu. Porque acá me dice Romanos 8:5 que hay un claro contraste entre los que son carnales y los que son espirituales. Muchos de los que cuestionan el poder de Dios o reniegan de los años que tienen en Dios, mire que yo ya oré, mire que yo ya ayuné y las cosas siguen igual, es porque en realidad en algún momento de la abundancia del corazón habla la boca, en algún momento dejaron de vivir en el Espíritu, de andar en el Espíritu. Si nosotros queremos de verdad vivir en el Espíritu, ¿en qué debo ocupar mi mente? ¿En qué estamos ocupando nuestra mente? Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿en qué ocupamos nuestra mente? ¿En qué ocupan su mente, por ejemplo, los que están en la carne? ¿En qué ocupan su mente aquellas personas que cuestionan el poder de Dios, aquellas personas que reniegan de los años que están con Dios? Aquellas personas que tienen baches de dudas, ¿en qué ocupan su mente? Porque la clave aquí es la mente. ¿Qué es lo que tengo en la mente? ¿En qué ocupan su mente aquellas personas que están en la carne? En que el problema es más grande de lo que pueden soportar. La carne dice, hasta acá llegué, si esto es vida, prefiero no seguir. Ese es el pensamiento de una persona que aparentemente muestra piedad, pero tiene la mente carnal. Va a la iglesia, pero tiene la mente carnal. ¿Por qué? Porque no ve la omnipotencia de Dios, no ve la posibilidad de que Dios le va a responder. No, ya se conformó, se acomodó de acuerdo a los pensamientos del hombre natural. Por eso se llena de ansiedad, de angustia, porque trata de buscar la solución con su propia humanidad. Aparentemente, porque dice, no, ya oré, ya ayuné, pero como diciéndolo no como un recurso, sino como una carga. Pablo claramente lo dice en Romanos 12, hay algo clave y puntual cuando nosotros estamos estancados espiritualmente. Hay algo clave cuando uno ya no es aquella persona que alguna vez fue. Y dice que habla de ocuparse, de que yo invierto mi tiempo en determinadas cosas. Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto.
Entonces, cuando una persona está pasando por una adversidad y se cuestiona el poderío de Dios, se cuestiona los años que sirvió a Dios, se cuestiona el tiempo que estuvo en las cosas de Dios, es porque no cambió su manera de pensar. En realidad nosotros dice que cuando andábamos en delitos y pecados teníamos una forma de pensar afuera de Cristo, pero una vez que venimos al camino del Señor, nuestra mente tiene que ser totalmente renovada. Cuando no hay un renuevo en nuestra manera de pensar, es cuando salen estas palabras. Si esto es vida, ¿para qué voy a seguir? El problema me parece muy grande. Entonces significa que no hubo un renuevo mental. El secreto, la clave acá es la mente. ¿Qué es lo que hay en nuestra manera de pensar? Porque si nosotros no renovamos la manera de pensar, ¿cómo se supone que voy a conocer la voluntad de Dios? Dios quiere que nosotros pensemos como Él. ¿Por qué? Porque Él tiene planes de bien y no de mal. Pero algunas personas dicen, Dios me está condenando con esta enfermedad, Dios me mandó esta enfermedad. Y están muy lejos de entender la voluntad y los planes de Dios, porque una persona que comprende y entiende cabalmente los planes y la voluntad de Dios no puede hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque no cambió su manera de pensar. Está pensando como el hombre natural, como la mujer natural. Entonces, si yo pienso como una persona común, ¿cómo voy a conocer? Porque acá el Romanos 12:2 me dice que quiere que conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces le atribuimos cosas a Dios que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar es la de antes. Nuestra manera de pensar es la del antiguo hombre. Cuando estábamos sin Cristo teníamos una forma de pensar, pero ahora que estamos en Cristo no podemos seguir pensando como pensábamos antes. Tiene que haber una forma de un renuevo. Esto explica por qué mucha gente siendo cristiana todavía vive en la carne, porque su mente todavía sigue ocupando las mismas cosas que antes. Su mente todavía la sigue ocupando con las mismas cosas de antes, de la carne. Por eso a la mente hay que reenfocarla. A la mente hay que reeducarla. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad reeducar a nuestra mente. Estudiando la palabra, permitiéndole al Espíritu Santo de Dios que llene nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo dice ser lleno del Espíritu Santo? Porque con la llenura del Espíritu Santo, mente, corazón y alma vamos a permanecer. Pero si mi mente sigue ocupándose en las cosas de este mundo y no le doy un pequeño porcentaje a las cosas de Dios, ¿cómo se supone que voy a pasar el momento de la aflicción? Por eso la mente hay que reenfocarla y hay que reeducarla. Y es responsabilidad de nosotros. Entonces lo que Pablo nos está diciendo en este versículo es que la mente es clave para vivir en el Espíritu, la mente es clave para andar en el Espíritu, la mente es clave para una vida espiritual plena. Porque lo que está depositado en nuestra mente después baja al corazón y después nos lleva a la acción. Entonces renovar nuestra manera de pensar es clave para entender la voluntad de Dios, para conocer el obrar de Dios y para conocerlo a Él. Para conocer cómo obra Dios en nuestra vida. Si no educamos nuestra mente con las cosas del Espíritu, puede que tengamos concepciones erráticas acerca de Dios. Puede ser que adoptemos conceptos errados de cómo es y cómo obra Dios. Por ejemplo, en ningún momento nos dice Dios en su palabra que todo nos será fácil y que no va a haber tropiezos. Desde que venís al Evangelio todo va a ser fácil, no va a haber... No. Por el contrario, nos dice que nuestra vida va a estar llena de ¿qué? De dificultades, llenas de luchas. Vamos a leer Hebreos Hechos 14:22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe, diciendo:
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, la palabra nos está diciendo que vamos a pasar por un valle de tribulaciones. Es contrario al Espíritu de Dios cultivar el triunfalismo que mucha gente quiere vender o quiere ofertar. Ese no es el Evangelio de Cristo. Leímos recién que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Porque más bien Dios lo que busca es no complacer nuestra carne o no complacer nuestros caprichos. Es lo que busca que nosotros seamos cristianos fieles. Fieles quiere decir que permanezcamos con Él en las buenas y en las malas. Pase lo que pase, que permanezcamos con Él a pesar de todo. ¿Qué es lo que busca Dios? Que nosotros seamos fieles y que permanezcamos con Él a pesar de. Él no busca complacernos constantemente. Es necesario que nuestra fe sea aprobada. Es necesario que tengamos el carácter de Dios y para eso tenemos que conocer la voluntad, saber cómo obra Dios y como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced, yo soy Dios. O sea, paren porque es tiempo de ¿qué? De conocerme. Yo no soy solamente tu Salvador, sino también soy tu guía y el que te va a decir, el que tiene la autoridad, porque te compré a precio de sangre, de decirte lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer, te guste o no. Yo soy tu guía. Yo soy amor y misericordia y también justicia. Y cuando crea justo amonestarte lo voy a hacer porque quiero tu bien y no tu mal. A veces el hombre quiere ir tras caminos que parecen bien, pero que son caminos de muerte, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que conocer cada atributo de Dios. Va a haber un tiempo de gozo, un tiempo de que nos va a ir todo bien y un tiempo en donde vamos a ser probados, en donde nuestra fidelidad a Dios va a ser probado. Lo que decimos nosotros con nuestra boca y lo que nuestro servicio va a ser probado. Y ahí es cuando Dios nos lleva a tomar una decisión. La decisión de luchar contra lo que me pasa o la decisión de descansar, de poner lo que me pasa en sus manos. Pero si yo no sé andar en el Espíritu, si yo no conozco al Dios que profesa la Biblia o al Dios que yo profeso conocer, ¿cómo se supone que yo voy a descansar? No va a descansar en Dios. ¿Cómo se supone que voy a descansar, entregarle mi carga a Dios? Si soy una persona que tiene su mente en las cosas de la carne y no va a tener mucho significado que alguien me diga o que la Biblia me diga que descanse en Dios, que esté quieto para conocerlo a Él, no va a tener mucho significado. ¿Por qué? Porque estoy en la carne, no ando en el Espíritu. En cambio, cuando uno aprende a andar en el Espíritu Santo le lleva una comprensión de lo que la palabra está diciendo y cómo tiene que hacerlo. Esto de estar quietos y de conocer a Dios, de ninguna manera quiere decir que vamos a vivir vidas en continua lucha. De ninguna manera quiere decir que vamos a vivir en una guerra continua. Que el Señor quiera probar nuestra fidelidad no significa, bueno, la vida del creyente va a ser una guerra continua, no. Segunda de Timoteo 3:11 dice, persecuciones, dice el apóstol Pablo, he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. ¿Cuál es el requisito para que nos libre de toda aflicción? Primera de Pedro 5:7, echen toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Pero primero aprendan a confiar en Dios. Nosotros siempre queremos que el Señor de buenas a primeras nos saque del pozo sin antes aprender a confiar en Dios. No, primero tenemos que aprender a confiar en Dios para poder ¿qué? Echar nuestra preocupación. Muchos están orando, pero en realidad
no depositaron su confianza en Dios, no creen que Dios tenga lo mejor. Oran con ese cierto bache de incertidumbre. ¿Será así? ¿Será que Dios conmigo lo hará la obra, hará el milagro? ¿Será que Dios me va a sacar? Y no podemos acercarnos a Dios, echar nuestra preocupación, nuestra ansiedad con baches de incertidumbre. No podemos engañar a Dios, Él nos conoce. El requisito para ser librados de lo que estamos pasando es echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación sobre Él. Porque ¿quién tiene cuidado de nosotros? ¿Quién conoce nuestro despertar, nuestro levantar? ¿Quién nos conoce mejor que el Señor? Nadie. El mundo pierde tiempo en psicología, en psiquiatría, en buscar conocer al hombre a través del hombre. Cuando Dios en realidad no quiere que nos conozcamos, el Señor quiere que los conozcamos a Él, porque ¿quién es el que tiene cuidado de nosotros? Nosotros no tenemos cuidado de nosotros, el que tiene cuidado de nosotros es el Señor. Por eso la importancia de renovar nuestra manera de pensar. El que tiene cuidado de nosotros es el que nos va a sacar del pozo. No ninguna persona, no ninguna estrategia. Es el Señor, el Todopoderoso, el Omnipotente. Pero ¿está en nosotros seguir la guía de Dios? ¿Estamos al tanto de la justicia de Dios, que cuando nosotros nos desviemos, Él nos va a amonestar? Si no aprendemos a vivir en el Espíritu, no vamos a confiar en el Señor. Y si no confiamos en el Señor, nunca vamos a poder entregar nuestras cargas a Él. Nunca vamos a poder entregar nuestras preocupaciones a Él. La solución de los problemas, de tu problema y de nuestro problema, no está en la boca de una persona. La solución de nuestro conflicto, de nuestros laberintos, están en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado. Pero si yo no sé andar en el Espíritu, no voy a poder confiar en Dios. Por eso la importancia, en Romanos 8, que el apóstol Pablo dice, la importancia de andar en el Espíritu y no en la carne. Hay un versículo que dice, ahora me viene a la memoria, de que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. A veces cuando nosotros andamos caminando en la carne, en los caminos de Dios, es como eso. Tenemos las herramientas, tenemos los recursos, tenemos la Biblia, pero no lo podemos aplicar, porque no confiamos. Cuando una persona no puede aplicar la palabra, significa que no puede, no solamente que quizá muchos dicen no quiere, no puede, porque su mente no ha sido renovada, no puede andar en el Espíritu. Muchas veces muchos levantan el dedo acusador y dicen no quiere, no puede, no le ha permitido al Espíritu Santo obrar en su mente, por eso sigue pensando como antes, como hace tiempo atrás. Entonces no podemos conocer algo de Dios, sino que tenemos que conocerlo en profundidad. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y van a conocer. Dejen de tratar de hacer y déjenme obrar a mí. Estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Conozcan, dice el Salmo 46, lo que yo voy a hacer. Ya lo intentaste, ya lo intentaste con diferentes métodos, recursos, pero ahora estén quietos porque el que va a hacer la obra voy a hacer yo. Hasta acá fue con tu intento, hasta acá fue con tu mente, hasta acá fue con tu iniciativa, pero desde este momento, déjame obrar a mí, déjame intervenir en tu vida. La pregunta es, ¿nosotros le vamos a dejar a Dios? ¿Vamos a parar un poco, a poner un stop y dejar que Dios sea Dios en nuestra vida? ¿O vamos a intentar, vamos a seguir ahogándonos en el problema, tratando de resolver cosas que salen de nuestras manos, que no podemos resolver? Para poder descansar en Él, tenemos que confiar en Él. Las aflicciones son lecciones muy importantes, poderosas, que nos permiten conocerlo más a Dios. Muchas veces nosotros queremos evitar el problema,
queremos evitar la prueba, pero no nos damos cuenta que son lecciones poderosas. ¿Para qué? Para que conozcamos a Dios, para que conozcamos aspectos que quizás nosotros desconocíamos de Dios. Pero para eso es necesario parar. Si no andamos en el Espíritu, si no estamos llenos del Espíritu, ¿cómo se supone que voy a oír a Dios? ¿Y cómo se supone que voy a pensar en las cosas de Dios? ¿Cómo se supone que voy a entender cuál es la voluntad de Dios si yo no ando en el Espíritu? Si ando en la carne tratando de agradar a Dios, lo más probable es que no encuentre solución, que la carne me lleve a pensar que para qué vivir. A mí ya vivir así, ¿para qué? Ahí nos damos cuenta de que no andamos en el Espíritu, estamos totalmente en la carne, por más que vayamos a todos los servicios habidos y por haber. Lo que nosotros tenemos que hacer es renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Por qué no oímos la voz de Dios? ¿Por qué no escuchamos la voz? ¿Por qué muchos escuchan la voz de Satanás, la voz de la carne, y no pueden oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo de Dios? Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se disciernen las cosas de Dios? ¿Cómo se discierne la voz de Dios? ¿Cómo se discierne la voluntad de Dios? Espiritualmente. Por eso es que el apóstol Pablo decía, sed llenos del Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 8 habla de andar en el Espíritu y la importancia, claro. No tenemos línea directa con Dios si no andamos en el Espíritu. No hay línea directa. Vamos a tener la palabra, vamos a estudiar teología, vamos a ir a estudiar la palabra, pero no vamos a hacer la voluntad de Dios. Si no andamos en el Espíritu, ¿cómo se supone que yo voy? Si de la Biblia dice en el Evangelio de Juan que Dios es Espíritu, ¿y cómo se va a comunicar nosotros de espíritu a espíritu? Pero si yo estoy apagado en el Espíritu, ¿cómo se supone que voy a conocer la voluntad de Dios? No la voy a conocer, porque en algún momento he descuidado lo más preciado, que es con mi comunicación íntima con Dios. Mi comunicación, mi relación con Dios no depende de una tercera persona, y si es así, estamos en problemas. Mi comunión con Dios es personal, es yo hablando con Dios, yo contándole mis cosas, lo que me pasa, lo que me dejó de pasar. Pero si yo dependo de otra persona, significa que mi conexión con Dios no está bien. Es importante entonces andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para tener línea directa con Dios. Para preguntarle el por qué. Y Dios va a contestar mucho. Dice, bueno, yo lo oro, le pido a Dios, pero... Y bueno, y no pasa nada. Pero es porque andamos en la carne, en realidad. Dios a una persona que es carnal no le puede, a una persona que no ocupa las cosas en su mente, en las cosas de Dios, no le puede hablar. Le decimos a Dios, háblame, muéstrame el porqué de esto, Señor, te pido que me hables en esto, pero ¿ocupamos nosotros nuestra mente en las cosas de Dios? ¿Verdaderamente como tiene que ser? ¿Reeducamos nuestra mente, nuestra forma de pensar, o nos dejamos moldear por las corrientes de este mundo? Dejamos moldear nuestra mente por las cosas de este mundo. El mundo es muy diferente a la palabra de Dios. Entonces es muy importante en este día que aprendamos la importancia de descansar. Y si aprendemos a descansar en Dios, vamos a poder dormir, vamos a tener esa paz que tanto anhelamos. Padre Santo, en esta tarde, Señor, te doy la gracia por tu palabra. Te pido que obres en cada una de las vidas, Señor, que obres en nuestras vidas, Padre. Tú nos conoces nuestro levantar, nuestro sentar, nuestro dormir, todo lo que hacemos, Padre. Nada se esconde delante de tu presencia, Padre.
Por eso te pedimos que quites toda ansiedad, toda angustia, Padre, por lo que estemos pasando, Señor. Porque somos humanos propensos a fallar. Quita de nuestro corazón, de nuestra mente, toda ansiedad, todo pensamiento de frustración, todo pensamiento derrotero, llévatelo, Padre. En esta hora, ten misericordia de nosotros, Señor, somos tus hijos, tú nos ves como tus hijos, tú nos has escogido, Padre. Y confiamos que tú tienes planes trazados de bien y no de mal para nosotros. Si hemos pensado alguna vez, si hemos renegado alguna vez, Padre, te pedimos perdón, si hemos renegado de tu camino, de lo que tú escoges para nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón, Señor, ten misericordia, Padre, somos propensos a fallar, somos débiles, pero reconocemos tu poderío, tu grandeza, tu omnipresencia, tu omnipotencia. Y que nada se te escapa de las manos, que tú tienes el control de lo que nos está pasando, tú tienes el control de la enfermedad. Tú sabes, Señor, por qué has permitido, Padre, pero así como al apóstol Pablo lo has sacado, Padre, confiamos en que nos sacará, porque estos son testimonios, Padre, y hemos visto glorificarte en la vida de muchas personas y lo harás también con nosotros, porque nosotros confiamos en ti. Tenemos nuestra confianza en ti. Nuestro corazón te pertenece a ti, Espíritu Santo de Dios. En esta tarde te pido que obres, que abras cárceles, que saques a toda persona de la opresión mental, de la violencia espiritual. Si alguna vez se nos puso en nuestra boca decir palabras, Padre, que no teníamos que haber dicho, ahora nos arrepentimos, Señor, ponemos nuestra confianza en ti. Ayúdanos, enséñanos a descansar en tu presencia, Padre, queremos descansar. Dejamos esta carga, esta ansiedad, este problema, esta enfermedad, esta aflicción, esta contienda en tus manos, para que tú la resuelvas, Señor. Nos despojamos de todo peso para poder caminar en el Espíritu, para sentirnos libres, Señor, en esta tarde. Te damos las gracias por este día, Señor, y dejamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta acá la palabra del día de hoy. Damos gracias a todos los que están del otro lado. Saludamos a Mauro. Bendiciones, Mauro, del otro lado. Paz, Miriam, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Perdón por ese golpe fuerte. Sí. Llegó un mensaje en esta tarde de nuestro hermano David de la Ferrere que dice: Dios los bendiga, hermanos. La paz sea con ustedes. Saludos cordiales a todos. Esto dejaba el hermano David. Bueno, bendiciones, hermano, Dios te bendiga, y a todos los que están del otro lado, que el Señor los bendiga grandemente, y nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Bendiciones. Es posible agradar.